Una explicación del famoso Nessie, el monstruo del lago Ness, propone que la criatura misteriosa sería realmente el pene de una ballena, y al ver estas dos imágenes, el parecido es más que razonable. En este ensayo científico llamado Cetáceos, Sexo y Serpientes Marinas, se habla específicamente de los avistamientos de críptidos o criaturas gigantes en el océano desde la antigüedad. Uno de los avistamientos más antiguos es el del misionero Hans Egede, que escribió el 6 de julio de 1734 a una criatura que fue dibujada como un monstruo similar a una serpiente. En base a la investigación de este avistamiento y multitud de otros, concluyó, comparando las representaciones de los avistamientos con fotografías modernas, que muchos de ellos podrían tratarse de penes de ballena. Un caso importante para esta hipótesis es la de un avistamiento ocurrido en el buque mercante Pauline en 1875, donde se describió a la serpiente marina como un pilar blancuzco surgiendo de una manada de cachalotes, los cuales estaban ampliamente excitados en esa época del año. La explicación alternativa de estos avistamientos, siendo penes de ballena, no es del todo absurda, tomando en cuenta que los penes de las ballenas tienen un aspecto como de serpiente y suelen medir aproximadamente 1,70 m u 80 m, de modo tal que si una ballena quedase boca arriba cerca de la superficie marina durante una etapa de excitación o reproducción sexual, no sería imposible que los marineros confundieran los enormes penes de ballena por colas de criaturas gigantes o con serpientes gigantes. Aunque sabemos de antemano que el monstruo del lago Ness no es un pene de ballena, no es imposible que otros avistamientos de serpientes gigantes lo sean. El Milkwalker es un personaje introducido por la empresa cooperativa estadounidense de comercialización de lácteos como su mascota a mediados de los 80s. El ser en cuestión es una caja de cartón antropomórfica con rostro, brazos y piernas largos y desproporcionados, acompañada del mensaje: recuerda siempre tu nombre completo, la dirección de tu casa, la ciudad donde vives y el número de teléfono de tu casa. El motivo de la mascota era un mensaje de servicio público para incentivar a los niños a recordar esos detalles en caso de perderse. Al ser descubierta y dada a conocer por el usuario GeoldTex, se generó una especie de fandom en torno al Milkwalker, comenzando a surgir multitud de fanarts que describían a la criatura de maneras siniestras, llegando incluso a manos de Trevor Henderson, quien creó al embajador Milkwalker, una criatura de 15 metros que circula entre los bosques y las ciudades de noche, convirtiendo a otros humanos en Milkwalkers. Un aeromorfo es una criatura atmosférica que vuela, planee, o tenga algún tipo de característica o forma de ser volador, asemejándose incluso a aviones. Sin embargo, este término es más utilizado para referirse a un tag de dibujos porno de mechas con forma de avión cogiendo, por lo que bien este puesto puede referirse a los críptidos aéreos y atmosféricos como al fetiche por los aviones antropomórficos. La oniromancia es un método de adivinación y predicción del futuro a través de los simbolismos de los sueños. Interpretación de los sueños llevada al campo más místico. Esta creencia está basada en las antiguas leyendas de reyes o culturas que, a través de sus sueños, recibían advertencias de adversidades que vendrían pronto, y el cómo al actuar en base a las profecías de sus visiones oníricas, preveían el desastre. La explicación dada a este fenómeno es que los dioses o los muertos envían señales a través del plano onírico para advertir a las personas. En la América nativa, los Chontal de Oaxaca utilizaban infusiones a modo de onirógeno para obtener mensajes divinos a través de los sueños. En las culturas antiguas, multitud de plantas eran utilizadas como inductores y potenciadores de sueños subconscientes para prever el futuro o entablar contacto con otros planos, entre ellas la Lactuca virosa, las raíces de la Piper metisticum y la Silene capensis, todas con la cualidad de provocar en quien las ingiere el estado del sueño con un estado de conciencia muy alto, siendo capaz de experimentar el subconsciente de manera consciente. Bookchasing es el nombre que recibe la práctica de mantener relaciones sexuales sin protección con individuos infectados por el VIH de manera consciente y activa para contraer el virus. Los individuos que participan en esta actividad alegan, entre varios motivos, que el acto de infectarse mediante la acogida de la muerte es considerado el tabú definitivo, un acto sexual más extremo que todos por sus consecuencias potenciales, ya que otros simplemente lo realizan como una actividad emocionante por el peligro de contraer la enfermedad. Otro motivo por el cual alguien puede buscar activamente infectarse puede ser por estar en una relación con alguien que contrajo el virus con el fin de mantener la relación viva.
Del mismo modo están los que buscan contagiar activamente, manteniendo en secreto su condición o buscando chasers para contagiar. Puede considerarse una parafilia o un método de suicidio pasivo. La inmanencia es un concepto filosófico que describe algo que está atado al ente intrínseco de un cuerpo físico sin ser el resultado de una acción exterior a ellos. Del mismo modo que es inmanente a la nieve ser fría, es inmanente al humano tener conciencia. La inmanencia se considera, por su característica intrínseca a los objetos físicos, contraria a la trascendencia, donde el ente se separa del cuerpo. Según la filosofía espinosista, Dios es causa inmanente de todo, lo que significa que todas las cosas, o séase, el universo, residen dentro de él. Al estar todo en Dios, fuera de él no es concebible la existencia de ningún cuerpo, ya que él sería la causa inmanente y no transitiva. Esta idea panteísta propone que la existencia de todos los seres no puede ser explicada sin la presencia de un Dios. De este modo se ha descrito que no existe tal cosa como el principio de trascendencia o causa externa que haya ocasionado la existencia, ya que los procesos de la producción de la vida están contenidos dentro de la propia vida. El plano de inmanencia sería, por lo tanto, la esencia pura de la inmanencia, un estado que niega la trascendencia de la inmanencia como una distinción real, cartesiana o de otro tipo. El plano de inmanencia sería un espacio infinito sin división sustancial o constitutiva. La importancia del plano de inmanencia yace en que, existiendo un estado de inmanencia pura, no solo hay consecuencias para la confianza filosófica en la trascendencia, sino que simultáneamente afecta al dualismo y el idealismo. Al no poder concebir la mente como un campo autónomo, sustancialmente diferenciado, todas las distinciones reales se derrumban en una consistencia o plano uniforme, es decir, la inmanencia misma. Del mismo modo que el cerebro no está preparado para concebir su no existencia o el infinito, la conciencia es incapaz de concebir la inmanencia infinita, ya que es algo que no depende de un objeto, no pertenece a un objeto, no está en un objeto, ni es un objeto. Sobre el momento en el que Jesús fue crucificado existen 1000 millones de hipótesis, interpretaciones, metáforas, teorías, entre muchas otras cosas. Se cuestiona para empezar si siquiera fue crucificado, lo cual es posible ya que no era un método de tortura común en la época en la que sucede la crucifixión, siendo más probable que lo empalasen o lo azotaran amarrado a un palo. Aunque no encontré una teoría particular o específica que explique esta sección del iceberg, la conversión de Jesús en la cruz podría implicar que hasta el momento de su muerte Jesús no fue Cristo. La palabra Cristo, aunque se utiliza como sinónimos de Jesús, realmente es un término hebreo que se traduce como Mesías, empleándose como epíteto de Jesús de Nazaret en el Nuevo Testamento. Esta interpretación que dice que Jesús se convirtió en la cruz podría implicar que la vida del Hijo unigénito de Dios podría haber sido una prueba para la humanidad misma. Jesús no fue Cristo hasta que se cumplió la profecía, y para que se cumpliese, pidió a Judas que lo entregase para poder morir en la cruz en orden de llegar al paraíso, siendo el momento de su conversión cuando grita, «Dios mío, ¿por qué me has desamparado en la cruz?», refiriéndose a Salmos 22, la cual narra una historia similar a su crucifixión, aludiendo a que lo escrito describe lo que está ocurriendo. Salmos 22 concluye con el regreso de Dios, cosa que los cristianos interpretan como el regreso de Jesús de la muerte. Aunque es solo mi interpretación de este tema tan extraño del iceberg. También podría hacer referencia a la controvertida teoría de que Cristo no murió en la cruz, sino que solo cayó inconsciente y fue reanimado en su tumba, o que directamente murió y fue cambiado por un hermano gemelo, como en la creencia japonesa que dice que no se crucificó a Jesús, sino a su hermano gemelo, Izukiri, en lo que Jesús huyó a Japón y se cambió el nombre a Daiten Kitaro Jurai. Itzhak Ben-Tov fue un científico, inventor y místico israelí-americano centro de muchas conspiraciones relativas a su muerte. Como inventor, creó el catéter cardíaco orientable, siendo pionero en la industria de la ingeniería biomédica, y como místico fue un exponente de los estudios de la conciencia, llegando a conectarse electrodos a la cabeza para comprobar cómo el cerebro reacciona a la frecuencia de distintas ondas. Ben-Tov, nacido el 9 de agosto del 1923, falleció el 25 de mayo del 79 cuando el vuelo de American Airlines 191 se estrelló en el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago, acabando con la vida de 271 pasajeros y 2 personas en tierra.
Desde el 1967 han ocurrido 4 desastres principales relacionados al número 191, el vuelo Comar 191, el vuelo Delta Airlines 191, el que acabó con Ventov, el vuelo Priner 191, y el incidente del vuelo JetBlue Airways 191 ocurrido el 27 de marzo de 2012. Las conspiraciones giran en torno a las coincidencias con los números 191 y 273, ya que al juntar el 27 de marzo de 2012 acorde al calendario estadounidense, se consigue el número 273. Al mismo tiempo, 191 reorganizado es 911, la fecha del atentado del 11 de septiembre y el número de emergencia de Estados Unidos. Durante los bombardeos en Madrid hubieron 191 víctimas, al juntar el valor de todas las monedas en circulación de Estados Unidos se consigue el número 191. Quizás un detalle curioso es el hecho de que desde 2014 los aviones ya no se registran bajo el número 191. Hay muchos detalles particulares relativos a los números que vuelven la madriguera de conejo mucho más enrevesada y profunda. Entre otros descubrimientos, Ventov utilizó su invención, un aparato seismográfico para registrar los latidos del corazón, particularmente las reverberaciones de la aorta, mientras realizaba meditación. Así descubrió que cuando se mantiene la respiración, el eco de la bifurcación de la aorta está en resonancia con los latidos del corazón y el sistema se sincroniza, utilizando así una cantidad mínima de energía. Este latido resonante es de aproximadamente 7 ciclos por minuto, lo que corresponde no solo al ritmo alfa del cerebro, sino también a las pulsaciones magnéticas de bajo nivel de la Tierra. Por su profundo entendimiento sobre la conciencia, la espiritualidad, y su proposición de que el universo era holográfico, muchos creen que el accidente aéreo en el que murió no fue un accidente, sino un asesinato planeado. Aproximadamente a mediados de 2014 comenzaron a surgir noticias sobre una base subacuática de naturaleza sobrenatural o extraterrestre ubicada en Point Dume en Malibú, California. Basándose en imágenes anómalas obtenidas de Google Earth, los grupos de ufólogos comenzaron a compartir estas imágenes de esta especie de estructura ovalada gigante bajo el mar. El hecho de que en las imágenes pareciera que unas columnas lo erigían no hicieron más que alimentar los rumores de que se había descubierto la entrada a una base subacuática de algún tipo de raza alienígena o el propio gobierno. La anomalía estaba al menos a 600 metros por debajo del mar, y medía un total aproximado de 5 kilómetros. La apariencia de estructura artificial antigua, como griega, dio a pensar que incluso podría tratarse de la perdida Atlantis. Multitud de geólogos y expertos opinaron sobre el asunto, ofreciendo varias explicaciones, aunque lo más probable es que esta anomalía vista únicamente en Google Earth se deba a algún tipo de error causado por el mapeo automático en 3D de Google Earth, ya que las fuentes que utiliza para representar la Tierra son de distintas agencias, concluyendo que la anomalía podría ser únicamente un error de renderizado de Google. El Qigong o Qigong alude a una diversidad de técnicas habitualmente relacionadas con la medicina china tradicional que comprenden la mente, la respiración y el ejercicio físico. Como su propio nombre indica, el tratamiento a través del Qigong implica el trabajo con la energía vital, siendo el Qi el equivalente al Ki en Japón, la Pneuma en Grecia o el Prana hinduista. Según su finalidad, el Qigong puede ser practicado con fines espirituales, basado en principios alquímicos, o con fines terapéuticos, basados en la medicina china tradicional. Aunque no tenga aval científico objetivo o comprobado de momento, se proclama que el Qigong o Qigong trabaja en términos más metafísicos, implicando que la respiración y los ejercicios de movimiento pueden influir en las fuerzas del universo. Específicamente existen 2 técnicas específicas que llaman la atención, el Yi-Yin, o cambio de músculos y tendón, y el Xi-Sui, o limpieza de médula o cerebro. Estas prácticas consisten en la especialización de hacer circular el Qi a través de los 12 canales primarios de Qi y sus 2 vasos principales. Esto permite endurecer tu cuerpo, incluyendo músculos y tendones. Manteniendo un flujo de Qi constante a través de los órganos internos, se reduce la degeneración del cuerpo y mantienes la salud. Una vez los practicantes son familiares con el Yi-Yin, pueden profundizar más en el manejo del Qigong, comenzando con el Xi-Sui, que permite mover Qi a través de los 8 vasos extraordinarios.
A través de esta técnica, uno debería ser capaz de limpiar su médula espinal, permitiendo que se siga produciendo sangre fresca y saludable en comparación a la que produce un cuerpo deteriorado con la médula deteriorada. Del mismo modo, pueden dirigir ki al cerebro para elevar el espíritu. Se considera que dominar esta técnica es fundamental para alcanzar la budeidad. Parte de la limpieza cerebral y de médula consiste en la estimulación de los órganos sexuales. El antiguo Qigong proponía que además de liberar hormonas, los genitales eran potentes núcleos de ki necesarios para el entrenamiento. Aunque no he encontrado una teoría fija sobre la Biblia, siendo realmente un libro que esté ambientado en el futuro, y que por lo tanto todos los sucesos descritos sean predicciones de lo que ocurrirá, existe la interpretación del Pentateuco bíblico y otros libros del Antiguo Testamento donde se dice que la Biblia está escrita en un código consistente el cual ha arrojado varias predicciones. La única manera de descifrar el libro sagrado es a través del texto en hebreo antiguo, utilizando programas informáticos. A través de un proceso llamada secuencia de letras equidistante, el cual consiste en escoger un punto de partida, una letra, y una distancia, cualquier número. Se comienza desde el punto de partida y se escogen las letras equidistantes al punto, encontrándose así palabras sueltas. Como un ejemplo, en Génesis 26, 5, 10, en una matriz de 21 columnas, se pueden encontrar cruzadas las palabras Biblia y código. Según los estudiosos de este mítico código, se han predicho eventos como el asesinato de John F. Kennedy, el Holocausto, el asesinato del ministro de Israel, la Guerra del Golfo, entre muchas otras predicciones, muchas fallidas, como la que decía que en 2006 sucedería una guerra nuclear. Mediante este mismo método se ha logrado encontrar predicciones en muchos otros libros, como Moby Dick, en el cual, supuestamente, se puede ver una predicción de la muerte de Gandhi, por lo que actualmente el Código Supremo de la Biblia carece de credibilidad objetiva. Las postales de Trevor Silverwood se refiere a una serie de postales dirigidas hacia el concejal de la ciudad de Bridlington en Yorkshire, Reino Unido. Desde 1967 hasta la década de los 80, el político fue el foco de atención de un acosador o grupo de acosadores que le envió más de un centenar de postales donde se describía en profundidad el día a día de Trevor, haciendo referencia a las comidas que había degustado, los programas que veía en televisión, las prendas de vestir que había usado, entre otros detalles. Las postales estaban escritas mediante taquigrafía, o sea, un método de escritura apresurado mediante el cual se reemplazan palabras comunes por símbolos. Las postales eran firmadas por el símbolo de El Santo, un personaje popular de las novelas de Leslie Charteris, el cual funcionaba como una suerte de Robin Hood moderno que luchaba contra los corruptos, los traficantes y los belicistas. Nunca se pudo determinar el origen de las postales, pues a veces tenían matasellos de ciudades cercanas como Rotterdam, y otras de la India, Canadá o África. Cuando el político fue interrogado por la policía acerca de un incidente menor mientras conducía, recibió una postal donde se describía detalladamente la entrevista, como si el acosador hubiese estado a metros de él incluso en ese momento. Las postales nunca llegaron a ser directamente amenazantes, pero el conocimiento íntimo sobre la vida privada de Trevor resultaba preocupante. Algunos teorizaron que el propio Trevor Silverwood se enviaba estas cartas, pero esto deja huecos, como el cómo lograba los matasellos falsos de la India o África. Al mismo tiempo, Silverwood no recibió ningún beneficio del prolongado incidente, y de hecho, su reputación entre los ciudadanos disminuyó. Tomando en cuenta el símbolo del personaje El Santo, la teoría más común es que fuese atacado por decisiones que había tomado durante su carrera política, pero hasta la fecha la identidad del escritor, por qué tuvo a Silverwood como su objetivo, y cómo pudo conocer tantos detalles de su vida, sigue siendo un misterio. En la egiptología pseudocientífica hay 1.000.000 de historias acerca de cómo los egipcios viajaron a través del espacio, las galaxias, universos paralelos, el tiempo y se reprodujeron con aliens. Estas teorías se apoyan entre sí, siendo la más consistente la del alineamiento Abaca. Para explicar esto, primero hay que entender qué es la correlación de Orión. Según esta hipótesis, existe una correlación entre las pirámides pertenecientes a los faraones Keops, Kefren y Miserinos de la cuarta dinastía con el cinturón de Orión.
Aunque actualmente se sabe que las tres estrellas de Orión forman un ángulo que difiere por unos pocos grados con la ubicación de las pirámides, se ha calculado que hubo un momento sobre el 10.500 a.C. en el que estuvieron alineadas exactamente igual en relación a la Vía Láctea con el río Nilo. Así se especuló que en esta época se habría comenzado a elaborar el proyecto maestro de las pirámides. Esta formación geométrica tan específica en relación con las estrellas de Orión se llama alineamiento de Abaca, el cual, en noviembre del 1966, fue encontrado por los conspiranoicos en unas fotografías realizadas por el satélite Orbiter 2 a la Luna. Sobre el mar de la tranquilidad, las fotografías mostraban 8 capiteles, de los cuales solo podían verse sus sombras. Se afirmó que los científicos rusos que habían examinado las relaciones geométricas entre los objetos 3, 4 y 5 tenían la misma disposición de las pirámides erigidas para Keops, Kefren y Miserino. Aunque finalmente se determinó que los obeliscos realmente no eran tan grandes ni estaban en la misma disposición, esta pareidolia o formación rocosa mal interpretada es tomada como una prueba de la conexión de los antiguos egipcios con el espacio exterior. Entre 2012 y 2016 un canal llamado El Proyecto Shiva hizo público un vídeo explicando la historia del primer contacto alienígena a través de las sondas Voyager lanzadas al espacio en 1977, las cuales contenían representaciones de la variedad cultural del planeta Tierra a través de saludos en más de 50 idiomas y piezas musicales de todo el globo. El vídeo cuenta cómo la señal de la Voyager se perdió en los 90s. A esto le sigue una explicación de que no saben cuándo, cómo o dónde, pero la Voyager fue recogida por alguien. En 2004, el Opportunity aterrizó en Marte, donde se detectaron señales desconocidas. No se supo mucho sobre estas señales hasta unos días después que se descubrió que las señales venían del propio planeta. Tras análisis, se determinó que la señal no era de origen natural, pero por desgracia el Opportunity estaba demasiado lejos de la señal. Durante el descubrimiento de la señal en 2005 el Curiosity estaba en desarrollo, por lo que apuraron el proyecto para enviarlo hacia la señal lo más pronto posible. En 2002 se hizo el lanzamiento de manera exitosa, y se localizó la señal viniendo de una sonda. La sonda tenía un mensaje en respuesta al Voyager del 1977, en el cual un ser extraterrestre, llamado Shiva, explicaba que había perdido su mundo y ahora vagaba, siendo los humanos la primera raza con la que se encontró. Finaliza el mensaje diciendo que viene en son de paz. Lo único que sale actualmente al buscar Proyecto Shiva en YouTube es un canal que compone música para un álbum que es el Proyecto Shiva y un canal sin contenido bajo el mismo nombre, por lo que no podemos descartar la posibilidad de que simplemente fuese un intento de campaña de promoción para un álbum, o alguien se aprovechó del momento para promocionarse a sí mismo.